¿Sabías que tenemos un regalo muy especial para ti? El Ministerio TIC, la Organización Internacional del Trabajo y Positiva se aliaron para entregarte educación complementaria completamente gratuita y total y completamente virtual. Solo hoy, así que inscríbete ahora. El proyecto Sanotic es una iniciativa de cooperación entre el Ministerio TIC, la Organización Internacional del Trabajo y en alianza con ARL Positiva. Traen a ti cursos cortos en formación complementaria en habilidades digitales, certificados por los gigantes de la industria de la tecnología y en una de nuestras plataformas mundialmente reconocidas llamada Coursera. La ruta de formación en la que te queremos invitar se llama Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial. El objetivo es que culmines 2 cursos, uno de habilidad blanda y uno de habilidad técnica. El de la habilidad técnica es Inteligencia Artificial Generativa y el de la habilidad blanda tienes 2 alternativas. Uno de la Universidad de California llamado Cómo resolver problemas y tomar decisiones con eficacia y el segundo de IBM llamado Desarrollando habilidades interpersonales. Al quedarte con tus 2 diplomas, el proyecto te entrega una insignia digital. Pero esta insignia digital no viene sola, viene acompañada del catálogo abierto de Coursera. El catálogo abierto tiene más de 12.700 oportunidades para que estudies en las mejores universidades del mundo lo que tú quieras estudiar. Así que no te pierdas esta oportunidad y el proceso es muy sencillo. Te inscribes en este código QR o en este link que te entregamos a continuación. Dejas todos tus datos, seleccionas la ruta de formación, nosotros pasamos a validar tu información y a tu correo electrónico te llegará una invitación de Coursera donde te invitan al programa de aprendizaje Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial. Encontrarás un botón azul. Ese botón azul te activa la licencia dentro de la plataforma Coursera y una vez descargues tus 2 diplomas, podrás disfrutar del catálogo abierto de Coursera y sus más de 12.700 cursos. Así que no te pierdas esta oportunidad. Antes del 30 de noviembre deberás culminar este proceso para disfrutar del catálogo abierto. ¡Te esperamos! Esta oportunidad es para ti. No te la pierdas. Muy buenos días a todos. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Karen Orjuela y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo para ustedes, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento durante o al final de la sesión. Tendremos un espacio dedicado para responderles. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros del Sector Manufactura, con la sesión titulada Sesión 7, Evaluación de estándares mínimos para empresas entre 11 y 50 trabajadores del sector manufactura. Damos la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, al ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo y maestrante en toxicología de la Universidad Nacional. Experiencia en gestión de riesgo químico en sector público y sector privado de 15 años. Ingeniero Joseph, muy buenos días. Nos alegra mucho contar con su presencia. Bienvenido. Muy buenos días. Comenzar. Ingeniero, no le escuchamos. ¿Podría repetir, por favor? Bueno, vamos a iniciar con nuestro sondeo de preguntas. ¿Me están escuchando? Ya te escuchamos. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, pues, primero, pues, muchísimas gracias. Estamos llegando a nuestro último seminario de esta ruta de conocimiento para el año 2025. Vamos a terminar con estándares mínimos. ¿Y por qué dejamos por estándares mínimos para este momento? Porque estamos en los procesos de cierre de año, de evaluar lo que hicimos, lo que logramos, lo que se nos quedó pendiente. Y pues nuestra herramienta para esa evaluación son los estándares mínimos de seguridad en un trabajo que nos define es la 0312 del 2019. También es importante anotar que el gran segmento de nuestras empresas o de las empresas en nuestro medio son pyme, son del sector pyme, pequeñas y medianas empresas. O sea que tenemos muchas empresas de 11 a 50 trabajadores y es importante tener en cuenta que si bien lo normativo pues es la base o una de las bases, uno de los insumos básicos para la gestión en seguridad y salud en el trabajo,
No debemos desconocer nuestro trabajo y muchas veces en pos de cumplir lo normativo desconocemos la importancia de nuestro trabajo. En ese sentido, quiero comenzar con esta frase de Aristóteles, que es filósofo griego, que nos dice, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Y esto es precisamente, y se los quiero compartir también con toda la nobleza de la frase y con toda la nobleza de lo que es la gestión. Si bien seguridad en un trabajo muchas veces es una de las actividades que genera un mayor impacto desde el punto de vista del reconocimiento o de la falta de reconocimiento o de la gestión o de la falta de recursos para la gestión, etcétera, etcétera. Pues es importante que no perdamos de vista realmente por qué estamos donde estamos, qué es lo que buscamos con nuestro trabajo y cuál es la importancia de él. Más allá, y eso es lo que también quiero invitarlos, más allá de el cumplir, es realmente el hacer el trabajo bien hecho. Y es la invitación también desde los contenidos de este seminario. Entonces, como objetivos tenemos 3 objetivos. Entender la importancia que tiene la diferenciación en la aplicabilidad de la evaluación por estándares mínimos en las empresas según números de trabajadores. Identificar la aplicabilidad de los estándares mínimos más allá de lo normativo y determinar las ventajas que tiene aplicar estándares mínimos que son determinantes en la gestión del riesgo, más allá también de lo normativo. Entonces, como contenidos, tenemos pues todo lo que son los estándares de 11 a 39 trabajadores, la diferencia de aplicabilidad de estándares por tamaños de empresa, la utilidad de los estándares y los beneficios y obligaciones de estos estándares. Entonces, pues Karen nos va a ayudar con nuestro sondeo de 3 preguntas. Por lo tanto, Karen, todo tuyo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, antes de comenzar realizaremos un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema y también tendremos otro sondeo final para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos participar activamente respondiendo las preguntas que aparecen en pantalla. Primera pregunta. De acuerdo con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para empresas de 11 a 50 trabajadores son A, 60, B, 7, C, 21 y D, según actividad económica. Recuerde que contamos con 15 segundos para responder. Bueno, el resultado de nuestra primera pregunta es A, 60 con un 28%, B, 7 con un 12%, C, 21 con un 36% y D, según actividad económica, con un 24%. Seguimos con nuestra segunda pregunta. El estándar que más numerales tiene en la evaluación de estándares mínimos es A, gestión integral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, B, gestión de la salud, C, gestión de peligros y riesgos, y D, gestión y resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El resultado de nuestra segunda pregunta es A, gestión integral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un 7%, B, gestión de la salud con un 7%, C, gestión de peligros y riesgos con un 63%, y D, gestión y resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un 23%. Y seguimos con nuestra última pregunta, tercera pregunta. ¿Cuál estándar es obligatorio para empresas de 11 a 50 trabajadores? A, identificación de peligros. B, custodia de historia clínica. C, auditoría anual. Y D, acción de prevención y mejora. El resultado de nuestra tercera pregunta es A, identificación de peligros con un 59%. B, custodia de historia clínica con un 3%. C, auditoría anual con un 19%. Y D, acción de prevención y mejora con un 19%. Finalizando nuestro primer sondeo, ingeniero Joseph, damos paso a tu intervención en esta acción educativa. Bienvenido. Muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar.
Entonces, ya, ok, perdón. ¿Me están escuchando bien, cierto, Karen? Sí, señor, sí, te Karen. escuchamos claro. Bueno, Sí, señor. entonces vamos a mirar de una forma rápida la estructura de la 0312 del 2019. La 0312 del 2019 nos diferencia, aunque en un amplio renglón, tres tipos de empresa. Realmente son cuatro. ¿Y por qué son cuatro? Porque nos identifica el cumplimiento de estándares para empresas de menos de 10 trabajadores, de 11 a 50 y de más de 50 trabajadores, o riesgo 4 y 5, sector construcción. Pero también en las empresas de menos de 10 trabajadores nos abre el estándar para unidades de producción agropecuaria en riesgo 1, 2 y 3, que estas empresas deben cumplir tres estándares. Tres estándares que van enfocados hacia la identificación de peligros, la prevención de riesgos y la protección del trabajador. Son tres básicos, teniendo en cuenta precisamente el contexto como tal de lo que son las unidades de producción agropecuaria. Tenemos 7 estándares para riesgo para empresas de menos de 10 trabajadores, riesgo 1, 2 y 3. Tenemos 21 estándares para empresas de riesgo 1, 2 y 3. Todo esto está fundamentado en el ciclo PHBA y tenemos en cuenta que no solamente hay diferencias desde el punto de vista del estándar, sino también del criterio y el modo de verificación de la aplicación de los estándares. Y para empresas de más de 50 trabajadores o en riesgo 4 y 5, donde tenemos 60 estándares con una puntuación diferencial y un número de estándares de fase por ciclo. Entonces, en ese orden de ideas, pues recordamos que desde el punto de vista de la puntuación, no del número de estándares, sino de la puntuación, tenemos que el estándar que más puntuación tiene la fase del ciclo que más puntuación tiene es la del hacer. Claro, y esto pues es coherente. ¿Por qué? Porque en el hacer tenemos tres componentes: la gestión de la salud, la gestión de peligros y riesgos y la gestión de amenazas. En el planear tenemos dos componentes que son recursos y la gestión integral del sistema de gestión. En el tercer y en el cuarto, que es verificar y actuar, pues tenemos las menores puntuaciones. Y cuando desglosamos esto, como les decía, en los estándares de cada una de las fases, pues claro, encontramos que la gestión de peligros y riesgos es el que tiene la mayor puntuación. Pero cuando hablamos de puntuación, no estamos hablando del número de estándares. Ahorita que lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que si bien la gestión de peligros y riesgos tiene la mayor puntuación, no tiene tantos estándares como otras, como no tiene tantos numerales como otras, como por ejemplo el estándar de recursos o el estándar de gestión integral del sistema de gestión o el estándar de gestión de la salud. Entonces, claro, siempre nos vamos desde el punto de vista de la calificación a pegarle al que más nos va a subir la calificación, que es la gestión de peligros y riesgos. Y a veces, solamente a veces, descuidamos algunos aspectos de los otros estándares que tienen una puntuación más baja, pues precisamente para no castigar tanto al sistema. Pero ¿hasta qué punto esto es válido y esto es práctico desde el punto de vista de la evaluación de la gestión como tal? Porque es que cuando cambiamos el programa de salud ocupacional al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no fue solamente un cambio semántico, fue un cambio desde el punto de vista del aprovechamiento del recurso, desde el punto de vista de la efectividad. Entonces, mientras el programa de salud ocupacional era algo estático, el sistema de gestión es algo dinámico. Y en ese dinamismo, pues todos los componentes son importantes. La planeación es muy importante porque son los lineamientos que se dan desde el contexto organizacional para el funcionamiento del sistema de gestión. Hay algo que es importante y siempre es importante tenerlo en cuenta. El sistema de gestión se diseña a partir del contexto organizacional. No es lo mismo tener un sistema de gestión para una empresa de manufactura textil
a una empresa de manufactura de metalurgia. Entonces, ¿por qué? Porque es que tenemos peligros diferentes, porque es que tenemos número de trabajadores diferentes, porque tenemos un stakeholders, es decir, partes interesadas diferentes. Porque mientras textil hacen productos para la venta en sector manufactura, metalistería, no solamente estamos vendiendo productos, sino también estamos como contratistas donde el cliente, haciendo la instalación de estos productos. Entonces, démonos cuenta que el contexto es muy, muy importante para definir los lineamientos, claro, en un marco normativo, en un marco estructurado, que es el que define estándares mínimos 0312, pero siempre la diferenciación y la marca la pone quien lidera el sistema de gestión. Entonces, el planear, aunque es la primera fase, se fundamenta en qué? En la identificación de peligros. Cuando entramos a estudiar seguridad y salud en el trabajo, uno de los insumos más importantes del sistema de gestión es la identificación de peligros. ¿Y por qué es la identificación de peligros? Y entonces ahí ya nos vamos al hacer. ¿Por qué la identificación de peligros es tan importante? Porque es la base de tu sistema de gestión, porque es donde identificas cuáles debes determinar bajo qué criterios vas a priorizar los riesgos para establecer las medidas de control. Entonces, claro, todo este andamiaje, ¿sí? Se determina precisamente por ese primer insumo que es la matriz de peligros. Pero entonces ahí tenemos varios aspectos que es lo que les quiero presentar desde la comparación, desde el objetivo, pero también desde la normatividad a la cual se articula estos estándares mínimos y a la experiencia, que pues yo estoy seguro que no tengo tanta experiencia como muchas otras personas en este sector, pero desde el punto de vista, porque es que, y también se los digo, porque es que entre más uno aprende y entre más uno camina, se da cuenta que le falta mucho por recorrer, mucho por conocer, sobre todo en un tema que es tan específico como el de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos los componentes que permiten poder determinar la efectividad del sistema, que son el de verificar y el del actuar. Entonces, si no tenemos el ciclo completo, pues hasta qué punto desde la coherencia técnica estamos ejecutando correctamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esa es la primera pregunta que es importante que nos hagamos. Desde el punto de vista comparativo, entonces tenemos que las empresas de más de 50 trabajadores tienen 60 estándares y las empresas de menos de 11 a 50 trabajadores tienen 21 estándares. ¿Y eso cómo se traduce? O sea, ¿cómo bajamos de 60 a 21? O sea, ¿cómo tenemos la tercera parte de estándares para empresas de 11 a 50 trabajadores en comparación con empresas de más de 50 trabajadores? Y no lo estoy hablando de una manera subjetiva o de una manera de opinión, sino desde una manera objetiva, desde lo que establece la estructura de los diferentes artículos de la 0312 del 2019. Entonces les estoy presentando en esta tabla el número de estándares de forma comparativa en las diferentes partes del ciclo PHBA, que es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, si vemos que en el planear tenemos 20 estándares. Tenemos 20 estándares para donde esos 20 estándares, esos 20 lineamientos, voy a cambiar la palabra lineamientos para no confundir con estándares. Cuando hablamos de estándares, son los apartes grandes del sistema de gestión, de la estructura del sistema de gestión. Y cuando estamos hablando del numeral, estamos hablando de los numerales. Vamos a hablar de numerales. Entonces, démonos cuenta que la fase del planear tiene 3 estándares. 3 estándares, estamos hablando de recursos humanos, financieros y tecnológicos, tenemos recursos capacitación y tenemos gestión integral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mientras que para más de 50 trabajadores son 20 numerales
para 11 a 50 trabajadores son apenas 9. El que más reducción tiene es el de la gestión integral del sistema de gestión. Estamos bajando o estamos disminuyendo en 8 numerales el cumplimiento de estándares mínimos. Nos vamos a la fase del hacer y con su primer componente, que es el de gestión de la salud. En gestión de la salud tenemos 3 apartes que son condiciones de la salud, registro, reporte e investigación de ATEL, y gestión de salud, mecanismos de vigilancia y mínimos estándares. Entonces, mientras que para empresas de más de 50 trabajadores tenemos 18 estándares, para empresas de 11 a 50 trabajadores tenemos 6 estándares. Siguiendo con la fase del hacer, para gestión de peligros y riesgos, tenemos la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Para empresas de más de 50 trabajadores tenemos 4 estándares, de 11 a 50 trabajadores tenemos 1 estándar. En gestión de peligros y riesgos tenemos medidas de prevención y control. Para más de 50 trabajadores, 6 estándares, y de 11 a 50 trabajadores, 2 estándares. Y la gestión de amenazas sí permanece igual para empresas de más de 50 trabajadores y de 11 a 50 trabajadores, pues tenemos lo mismo, que es plan de emergencias y brigada de emergencias. Ya lo vamos a ver a detalle. Para verificar, para la fase del ciclo de verificar, que es la gestión y resultados del sistema de gestión, de 11 a 50 trabajadores tenemos un estándar, mientras que para más de 50 trabajadores tenemos 4 estándares, y es aquí donde tenemos la interrupción del ciclo para 11 a 50 trabajadores desde lo que son los estándares mínimos. Para acciones de mejora continua, es decir, la fase del actuar, no tenemos un mínimo de estándares a cumplir. Mientras que más de 50 trabajadores son solamente 4. Entonces, desde la coherencia técnica, no podemos hablar que tenemos un ciclo PHBA si no cumplimos o no tenemos desarrollado algún estándar o algún elemento propio del actuar. Entonces, es ahí donde empieza uno a decir, sí, cumplo los estándares mínimos que establece la norma, dándole cumplimiento estricto a la norma, o realmente mi gestión debe evidenciar la efectividad del objetivo, del cumplimiento del objetivo que me he trazado al principio del año. Porque es algo que en todos los seminarios, en todas las sesiones les he mencionado. La gestión financiera de seguridad y salud en el trabajo es muy importante. Es muy importante presentarle los resultados a la alta dirección, no solamente desde el alcance de los resultados de los objetivos propuestos, sino desde la gestión financiera, es decir, cuánto se ha invertido y cómo se ha invertido ese recurso económico en pro, no solamente de la empresa, del bienestar de los trabajadores de la empresa, sino de la reducción de pérdidas para la empresa. Entonces, es aquí donde también les quiero presentar ya de esa manera muy desglosada y muy diferenciada los estándares mínimos y ese cumplimiento. Entonces, en las diapositivas a continuación, ustedes van a encontrar o van a ver que hay estándares que están en color negro y hay estándares que están en color naranja. Los estándares, esto les estoy presentando o estoy tomando como base los 60 estándares. Y los que están en negrilla son los que tienen que cumplir las empresas de 11 a 50 trabajadores frente al total de todos los 60 estándares. Entonces voy a comenzar con recursos, con el estándar de recursos. En el estándar de recursos, como les decía, son 9, pero para empresas de 11 a 50 trabajadores son solamente, entonces recordémoslo, perdón, me devuelvo la diapositiva. Entonces, de los 8 estándares, le damos cumplimiento a 5. Entonces, estos 5, ¿cuáles son? Asignación de una persona que diseñe e implemente el sistema de gestión, asignación de recursos para el sistema de gestión, afiliación al sistema de seguridad social integral y conformación y funcionamiento del COPAST. Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.
Entonces, pues claro, ahí tenemos estos 5 estándares que son los mínimos a cumplir. Pero vámonos a lo práctico y a lo real. Desde el punto de vista de la resolución 2013 de 1986, dentro de las obligaciones, dentro de las funciones del COPAST, está participar en capacitaciones o hacer capacitaciones en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, si bien no es un estándar mínimo desde lo que establece la 0312 del 2019, sí es un estándar mínimo desde lo que es la 2013 de 1986. Pero más allá de lo normativo de que cumpla la resolución 2013 del 86, pues si tenemos a un número de personas que están siendo tanto designadas por la gerencia como elegidos por sus compañeros para tener este cuerpo colegiado que apoya el sistema de gestión, pues debemos darles una capacitación. Entonces, aunque no sea un estándar normativo, démonos cuenta que es parte de nuestras actividades y de nuestro quehacer del día a día. Identificación de trabajadores que se dediquen de forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial. Independiente, claro, este es uno de los temas que más ha tenido, que más álgido y que más sensible es. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de trabajadores que se dediquen de forma permanente a actividades de alto riesgo, pues deben cotizar, deben tener una cotización a esa pensión especial por actividad de alto riesgo. Estos son 10 puntos adicionales a la pensión. Pero esto está por número de trabajadores o está por actividad económica y por identificación del peligro. Que claro, que a una empresa de 11 a 50 trabajadores le quede muy difícil cotizar esta actividad de alto riesgo, es cierto, claro que sí. Pero el número de trabajadores me va a indicar que la empresa no tenga trabajadores de alto o que se dediquen a actividades de alto riesgo, o es la actividad económica. Entonces, nuevamente, aunque no sea un estándar mínimo, resulta que no debemos evaluarlo en el caso en que se encuentren, por ejemplo, la exposición, porque para oficios, claro, no va a corresponder. Estamos hablando cuáles son las actividades de alto riesgo que están identificadas en el decreto 2090, que tan álgido es, que pues su vigencia y todo lo que lo rodea se ha convertido en algo como tan de debate público. Pero miremoslo desde el punto de vista práctico. Los oficios que están identificados en las actividades de alto riesgo son minería, controladores aéreos, bomberos y custodios, IMPEC y custodios. Claro, no van a ser empresas que tengan menos de 50 trabajadores, o sea, que estén en la franja de 11 a 50 trabajadores, pero algunas empresas de minería sí. Vámonos a lo que es las empresas de minería artesanal o muchas empresas de minería que son emprendimientos y que hasta ahora están en ese proceso de formalización minera. Están en minería y son minería de socavón. Claro, pedirles una carga económica que coticen a una actividad de alto riesgo, pues es difícil, pero está identificado dentro de lo que establece ese decreto 2090 del 2003. La otra pregunta que debemos hacernos es, tenemos por ejemplo una empresa de metalmecánica, que es una empresa también que está en el renglón PYME, y tenemos soldadura. Hay soldadores que tengan una exposición permanente en su tarea, es decir, hay una exposición permanente a humos de soldadura, y los humos de soldadura son comprobadamente cancerígenos de acuerdo con la IARC. Entonces, esos trabajadores deberían aportar o debería hacerse el estudio para saber si le aplica el aporte a pensión de alto riesgo. Es algo que debemos pensar. Entonces, nuevamente, no nos centremos en que solamente tengo que cumplir 21 estándares. Es claro, solamente tengo que cumplir 21 estándares, pero desde mi actividad económica y desde la razón de ser y el deber ser, sí es importante que nos evaluemos hasta qué punto el cumplimiento de estándares mínimos realmente refleja la gestión que estamos haciendo en seguridad y salud en el trabajo. Nos vamos a la capacitación. Nuevamente, hay pros y hay contras.
Cuando hablamos al programa para empresas de 11 a 50 trabajadores, solamente nos piden el programa de capacitación anual. Pero debemos hacer inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo, es algo que debemos hacer. Aunque no sea un estándar mínimo, también es algo que debemos hacer. Y la persona que administra el sistema de gestión, que diseña y pues maneja y gestiona, diseña e implementa, perdón. Diseña e implementa el sistema de gestión, debe tener el curso virtual de capacitación de 50 horas o el curso de 20 horas. Entonces, nuevamente, nos vamos a la normativa. La resolución 4279, si no estoy mal, establece, bueno, el número, no me hagan caso, me puedo estar equivocando, pero la resolución establece que las personas que tenemos licencia en seguridad y salud en el trabajo también debemos tener el curso virtual de 50 horas o de 20 horas para seguir realizando nuestra actividad de diseño e implementación, o en el caso de los tecnólogos, de la administración y implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aunque no sea un estándar mínimo, desde el aspecto normativo debemos cumplirlo, claro que sí. Entonces, es para que tengamos en cuenta estos aspectos. Y finalmente, en la gestión integral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es donde vemos esa mayor reducción. Y entonces nos dice la norma, la 0312 del 2019, que las empresas de 11 a 50 trabajadores solamente deben cumplir con la política de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual de trabajo y el archivo de retención documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Me voy por los dos aspectos más sensibles. La evaluación inicial del sistema de gestión es normativo para todas las empresas y las circulares que salen año a año establecen que todas las empresas del sector público y privado, sin importar el número de trabajadores, deben hacer un reporte de la autoevaluación de estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tanto por medio de las diferentes herramientas, ¿ante quién? Ante la plataforma que el Ministerio de Trabajo ha dispuesto para tal fin. Entonces, aunque no sea un requisito cumplirlo desde los estándares mínimos que establece la 0312, realmente sí debemos hacerlo desde el resto de la normatividad. Y ahora miremosle el uso práctico. Si no sabemos en cuál es el estado inicial, cuál es el estado al inicio del año del cumplimiento de estándares mínimos, ¿cómo vamos a saber al final del año cómo avanzamos en la gestión que debemos hacer? ¿Para qué? Para, primero, el blindar a la empresa de incumplimientos normativos y, mucho más importante, para trabajar en la reducción de pérdidas por medio de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. La rendición de cuentas, la matriz legal, ok, es algo que pues la empresa decide y define cómo lo cumple, si lo tiene, si no lo tiene, pero nuevamente teniendo en cuenta que los aspectos normativos son tan importantes en seguridad y salud en el trabajo, pues debo tener la normatividad al día de los requisitos que han salido. Por ejemplo, voy a poner hay unos temas muy sencillos, dos temas muy sencillos, que no son tan sencillos, no son nada sencillos. Tenemos dos normas súper sensibles dentro de lo que ha corrido este año, que es la resolución 1843 de 2025, que hizo modificaciones importantes a todo lo que es la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales, que vamos a ver más adelante. Pero también tenemos la resolución, no me acuerdo el número, de la conformación del comité de convivencia también, que ha sido algo bastante sensible y muy neurálgico para las empresas. Entonces, en ese número de 11 a 50 trabajadores, ¿cuál le aplica? ¿Le aplica la de evaluaciones médicas? Claro que sí. La del comité de convivencia, los cambios en la conformación del comité de convivencia, posiblemente no, posiblemente. Pero ese posiblemente no significa que no. Estamos hablando posiblemente no, porque hay empresas que tienen menos de 50 trabajadores, pero tienen 3 sedes de trabajo. Entonces, si no tenemos esa matriz legal, no tenemos esa normatividad actualizada, podemos caer en un incumplimiento, pero por supuesto.
Entonces, aunque no es un estándar mínimo, también es una observación o una herramienta que utilizamos para precisamente tornar un poco más efectiva nuestra gestión. En cuanto a la gestión del cambio, pues la gestión del cambio es fundamental en lo que es la planeación. Entonces aquí ya vamos al ciclo como tal, a los aspectos técnicos y a los fundamentos técnicos de lo que es el sistema de gestión, cualquier sistema de gestión, no solamente seguridad y salud en el trabajo, sino cualquier sistema de gestión. Si no identificamos correctamente los cambios internos y externos de nuestra empresa, de nuestro contexto organizacional, podemos hacer una planeación correcta para el diseño y la implementación y la posible actualización del sistema de gestión. Entonces, nuevamente, por cumplir lo normativo, dejamos de lado lo técnico. Son preguntas que también debemos reflexionar. En gestión de la salud, condiciones de la salud, nos vamos también a esa disminución de estándares. Los más críticos: custodia de las historias clínicas y perfiles de cargos. Evaluaciones médicas ocupacionales está muy relacionada con lo que es perfiles de cargo y custodia de historias clínicas. ¿Por qué? Porque sin importar el número de trabajadores que tenga la empresa, cuando la empresa manda a un trabajador a hacerse un examen médico ocupacional, con el costo que debe ser asumido por la empresa, ya existe una historia clínica. Y esa historia clínica debe tener una custodia clara para la empresa. Y esa custodia es la misma IPS, en este caso, teniendo en cuenta que usualmente las empresas de 11 a 50 trabajadores no van a tener médico ocupacional. Entonces, debe preservar la custodia y garantizar el acceso a la historia clínica ocupacional a su trabajador a lo largo del tiempo. También es importante, de acuerdo a lo que les mencionaba en algún momento, que la resolución 1843 del 2025 nos establece la importancia de tener lo que antes llamábamos profesiograma, que ahora le decimos de una manera mucho más conceptual y técnica, perfil de cargos. Pero entonces, si no tenemos el perfil de cargos y si no tenemos las custodias de las historias clínicas, el proceso de la condición de salud y de las evaluaciones médicas ocupacionales va a ser efectivo y va a tener una garantía a lo largo del tiempo, pues es algo que debemos pensarlo. En cuanto a los servicios de higiene y los manejos de residuos, no importa si sea el lugar más pequeño, debemos tener unos servicios de higiene, pero por supuesto, eso lo estableció la 2400 de 1979. Y el manejo de residuos se debe de dar, claro, porque eso es otra normatividad. Entonces, y en estilos de vida, cuando hablamos de estilos de vida, la norma menciona en el modo de verificación que entre estilos de vida y entorno saludable debemos involucrar todos los aspectos asociados a la prevención de consumo de bebidas alcohólicas, tabaquismo y consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, nuevamente, no es obligatorio, pero desde nuestra actuación y en nuestra gestión debemos tener estas campañas de prevención de alcoholismo, pero por supuesto, de prevención, no de alcoholismo, perdón, me devuelvo, de la prevención del consumo de bebidas alcohólicas, porque es una forma de detección temprana para la posible aparición de enfermedades como lo es el alcoholismo. Y entonces, otro de los temas álgidos, nos vamos también a lo que es los mecanismos de vigilancia de condiciones de salud, asociado con lo que establece la normatividad, la 0312, para registros e investigación de ATEL. Claro, todas las empresas, sin importar el número de trabajadores, deben reportar sus accidentes de trabajo y enfermedades laborales y hacer la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales. Esto es la base del sistema de gestión, la base de lo que son los riesgos laborales. Pero cuando hablamos de los mecanismos de vigilancia de la salud, que es llevar los indicadores y el registro y análisis estadístico de esos accidentes de trabajo y enfermedad laboral
con su respectiva medición de frecuencia, severidad, proporción de accidentes de trabajo mortales y en enfermedad, prevalencia e incidencia, y dentro de lo que es el componente de promoción en prevención, el ausentismo por causa médica, pues no tiene sentido que nos digan que no es un estándar mínimo o que la empresa no tiene que cumplirlos. ¿Por qué? Porque precisamente es per se la meta o la razón de ser del sistema de gestión. Prevenir la accidentalidad y la aparición de enfermedad laboral. ¿Y eso está atado con qué? Con otro aspecto que ya pasé, que es importante no dejar de lado. Permítanme un segundo que está un poco lenta la pantalla. Karen, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, te escuchamos bien. Por fin. Ok. ¿Qué es otro aspecto que son los objetivos de seguridad y salud en el trabajo? Aunque no nos lo pida el estándar mínimo, si tenemos una política de seguridad y salud en el trabajo, claramente debemos tener unos objetivos. Y en el plan anual de trabajo también nos hablan de esos objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí. Entonces, hay aspectos que aunque no sean de un cumplimiento puramente normativo, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la razón del ser, pues deben estar dentro de nuestro sistema de gestión. Entonces, y además que hay otra parte de la norma que dice, y es donde, nuevamente, uno debe evaluar la coherencia. En uno de los apartes de la 0312 del 2019 indica que las empresas deben tener mínimo los indicadores mínimos establecidos en este aparte. Entonces, por un lado le dicen a la empresa de 11 a 50 trabajadores que no tiene que cumplir con los mecanismos de vigilancia de condiciones de salud. Pero en otra parte de la norma le dicen que debe tener necesariamente los indicadores mínimos de gestión que se establecieron en apartes anteriores, que son estos indicadores. Entonces, es ahí donde uno debe, con criterio técnico claro, establecer, y adicional, el 1072 establece que se deben tener indicadores de estructura, proceso y resultado. Entonces, nuevamente, no es una obligación normativa tener indicadores para empresas de 11 a 50 trabajadores. Pero, ¿cómo se mide la gestión de seguridad y salud en el trabajo si no se tienen indicadores de gestión? Y esto se ve más adelante, me voy a adelantar un poco y ya me devuelvo, se ve más adelante en lo que es el verificar. En el verificar también cuando miramos, miramos los ítems que deben cumplir las empresas de 11 a 50 trabajadores, nos dicen que no debe cumplir con la definición de indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que no deben cumplir con la auditoría anual y que no deben cumplir pues, con la planificación de la auditoría con el COPAS, que solamente deben cumplir con la revisión por la alta dirección, de acuerdo con el alcance de la auditoría del sistema de gestión. Entonces, nuevamente, el decreto 1072 nos lo dice desde el punto de vista técnico, el ciclo PHBA dentro del verificar, del tener el monitoreo del riesgo es fundamental para saber si lo que estamos haciendo desde el tratamiento es efectivo. Entonces no nos quedemos con que como no nos lo pide la norma, no lo tengo. Es importante tenerlo porque es como nosotros podemos demostrar cuán efectiva es nuestra gestión en pro del bienestar del trabajador y de la reducción de pérdidas para la empresa. También en la identificación de peligros para 11 a 50 trabajadores nos dice que solamente debe tener la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, es decir, la matriz de peligros. Pero si no tenemos una metodología clara, si no tenemos, sabemos de dónde, sabemos cuáles son los peligros a los que está expuesta la población trabajadora, y si no tenemos un procedimiento claro, porque es que GTC 45 tiene muchos vacíos, y esos vacíos debemos llenarlos. ¿Y en dónde los llenamos? En el desarrollo de la metodología. ¿Para qué? Para tener claridad. Cada matriz es diferente, pero por supuesto, aunque tenemos una metodología, una matriz nunca se va a parecer a otra. Pero si no tenemos una metodología clara, si nosotros mismos no diseñamos un mapa de ruta de cómo vamos a hacer esta identificación de peligros y valoración de riesgos, el proceso va a estar estandarizado y
la persona, y por ejemplo, si la persona que está diseñando, implementando el sistema de gestión se va y en el empalme con la otra persona que llega, ¿será que va a entender lo que se estaba haciendo o será que le toca hacer reprocesos para continuar con la gestión? Y eso va a implicar o va a generar un impacto en la estabilidad del proceso de seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí. Pero nuevamente, es parte de lo que nosotros decidimos y definimos cómo hacerlo dentro de la gestión que estamos haciendo. Las inspecciones son fundamentales. Las medidas de prevención y control para empresas de 11 a 50 trabajadores le dicen que solamente necesita mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas y entregas de elementos de protección personal. Pero no es cierto, y no es cierto porque todos en seguridad y salud en el trabajo procedimentamos, desarrollamos instructivos internos, precisamente le damos cumplimiento a esa matriz de peligros, porque ¿para qué tenemos una matriz de peligros si no le damos cumplimiento? Entonces, la aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores y las medidas de prevención y control frente a peligros y riesgos identificados y priorizados no es parte de nuestro quehacer, de nuestro día a día y de nuestra razón de ser. Entonces, es coherente que no evidenciemos y que no sea un estándar mínimo de la gestión que estamos haciendo. Es algo que también debemos pensar. Y pues finalmente, como les decía, desde el punto de vista del actuar, como ya les mencioné, desde el actuar, pues no tenemos ningún cumplimiento, ninguna obligación normativa de cumplir estándares mínimos. Pero si nos apegamos al estándar, a la normativo, no lo hacemos. Pero nuevamente, es correcto técnicamente no tener todas las fases del ciclo, es decir, no tener el componente del actual que nos permite reiniciar el ciclo al inicio de la planeación. Es parte de lo que debemos pensar cuando estamos haciendo estos procesos de evaluación al cierre de año, de reflexión, de presentar indicadores, porque si hago una revisión para la alta dirección, debo mostrarle lo efectivo de mi gestión. Y la efectividad de mi gestión implica reconocer mis aciertos y poder identificar las ausencias o los vacíos que la gestión dejó. ¿Para qué? Para poderlos abordar, darle un blindaje a la empresa, darle una efectividad o darle una promesa de valor frente a lo que es la reducción de pérdidas y el control del riesgo desde el tratamiento y el monitoreo que el contexto organizacional implica. Entonces, tengo una pregunta. Con una empresa, me dice alguien, con una empresa de 5 trabajadores, ¿qué debe hacer? O 9 trabajadores. Pues con una empresa de 5 o 9 trabajadores, tenemos menos de 10 trabajadores, son 7 estándares mínimos los que se deben cumplir, pero al igual que los que les he presentado para empresas de 11 a 50 trabajadores, no nos quedemos solamente en cumplir los estándares mínimos, en cumplir los 7 ítems que hay para empresas de menos de 10 trabajadores, en cumplir los 21 ítems que hay para empresas de 11 a 50 trabajadores. Pensemos que nuestra gestión se fundamenta en lo que realmente es la efectividad, el dinero, es decir, el uso de los recursos que tenemos y el blindaje de la empresa desde lo económico, desde lo normativo y la protección del trabajador. Esos deben ser nuestros derroteros en la gestión que proponemos y que presentamos a la alta dirección año a año por estas fechas, por encima de los estándares mínimos. Entonces, para terminar, cuando hablamos de cumplimiento de esa coherencia técnica y normativa, como les decía, debemos pensar en el cumplimiento normativo no solamente desde la 0312, sino desde los peligros que se identifican en la organización de acuerdo a nuestra matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Como les decía, si no ejecuto el ciclo PHDA completo,
en todas sus fases, es decir, planear, hacer, verificar, actuar, pues desde el punto de vista de lo técnico, pues el ciclo pierde su razón de ser. La efectividad es una de las mejores herramientas en seguridad y salud en el trabajo en pro de la responsabilidad y la inversión social que hace la empresa y también que tiene un beneficio desde el punto de vista de la reducción de pérdidas y del blindaje normativo. Y el monitoreo del riesgo permite establecer la efectividad en el tratamiento de riesgo y me permite hacer ajustes frente a lo planeado en estas épocas o cuando estamos hablando de la planeación del sistema de gestión para precisamente la planificación de los recursos y el uso eficiente de recursos. Muchísimas gracias. Volvemos a nuestro sondeo y les agradezco nuevamente su compañía a lo largo de este año, a lo largo de estos 5 años que llevamos con esta comunidad y pues en el futuro, en el siguiente año, para los temas que se proponen para continuar con ustedes en el desarrollo de los temas para esta comunidad de prevención de peligros en el sector manufactura. Mil gracias a todos. Karen. Muchas gracias, ingeniero Joseph. Bueno, ahora realizaremos el sondeo final para identificar los conocimientos adquiridos. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo a las preguntas que aparecerán en pantalla. Primera pregunta. De acuerdo a los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para empresas de 11 a 50 trabajadores son A, 60, B, 7, C, 21 y D, según actividad económica. Recuerde que contamos con 15 segundos. El resultado de nuestra primera pregunta es A, 60 con un 6%, B, 7 con un 8%, C, 21 con un 61% y D, según actividad económica, con un 25%. ¿Cómo nos fue con ese resultado, ingeniero? Súper bien. Efectivamente son 21 estándares mínimos para empresas entre 11 y 50 trabajadores. Seguimos con nuestra segunda pregunta. El estándar que más numerales tiene en la evaluación de estándares mínimos es A, gestión integral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, B, gestión de la salud, C, gestión de peligros y riesgos, y D, gestión y resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Resulta nuestra segunda pregunta es A, gestión integral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un 31%, B, gestión de la salud con un 6%, C, gestión de peligros y riesgos con un 58%, y D, gestión y resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un 6%. ¿Cómo nos fue con este resultado? No muy bien. Y no muy bien, ya les voy a presentar por qué. Quitas los resultados, gracias. Les quiero presentar los números. Entonces, miremos que lo que es gestión de peligros y riesgos tiene 4 estándares en la identificación de peligros y tiene 6 estándares en lo que es las medidas de prevención y control. Estamos hablando de 10 estándares. Mientras que lo que es la gestión de la salud, que es el que más tiene 18 estándares, ¿sí? Gestión de la salud desde lo que son condiciones de salud, de lo que es el reporte, registro, reporte de investigación y gestión de la salud, mecanismos de vigilancia. Entonces, realmente, si lo vemos desde ese punto de vista, y la gestión integral del sistema de gestión tiene 11 numerales. Entonces, desde ese punto de vista, el que tiene más numerales a cumplir es el estándar de gestión de la salud para empresas de más de 50 trabajadores. Para empresas de 11 a 50 trabajadores, 3 en gestión integral, 6 en gestión de la salud y 3 en gestión de peligros y riesgos. Entonces, nuevamente, el que tiene más estándares, más numerales a cumplir es el estándar de gestión de la salud. Esa es la respuesta correcta. Seguimos con nuestra tercera pregunta. ¿Cuál estándar es obligatorio para empresas de 11 a 50 trabajadores? A, identificación de peligros. B, custodia de la historia clínica.
C, auditoría anual. Y D, nuestra tercera pregunta es A, identificación de peligros con un 66%. B, custodia de historia clínica con un 9%. C, auditoría anual con un 3%. Y D, acciones de prevención y mejora con un 23%. ¿Cómo nos fue con ese resultado, ingeniero? Súper bien, efectivamente. El estándar mínimo a cumplir para empresas de 11 a 50 trabajadores es la identificación de peligros, que es el insumo base de cualquier sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias para todos, muchísimas gracias para todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Y no siendo más, pues me retiro de este seminario. Ingeniero Joseph, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes se llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en próximas oportunidades. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer. Gracias para todos. Sí, señor. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso y participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras acciones educativas y gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se genera para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de finalizar la actividad educativa y podrán acceder a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. En Positiva, queremos que estés siempre al día con lo mejor de la prevención y seguridad de salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarán campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo escaneando el código que aparece en pantalla o dándole clic al enlace que se publicó en el chat. Únete ahora. Llega la Misión Naranja en Córdoba. Estaremos en el municipio de Montelíbano para que participen en el Seminario Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, Misión Naranja. Cultura que cuida. Empieza a las 8 de la mañana y termina a la 1 p.m. el día 25 de noviembre. Igualmente los invitamos a los habitantes de Córdoba para que participen de nuestro segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial y Cultura Humana para la Transformación Empresarial. Inicia a las 8 a.m. y termina a las 5 p.m. el día 28 de noviembre. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejes pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.